La semana pasada entregamos, como todos los años, el primer domingo del año entregamos la palabra que Dios nos da y que nos guía durante todo el año. Es una palabra que buscamos por meses porque hemos aprendido que es importante, que todo lo que pasa a nosotros nos agarra por sorpresa, pero a Dios no. Nosotros no sabemos lo que va a pasar este 2021, pero 2022, pero Dios ya lo sabe. Entonces, ¿qué mejor que ser guiado por aquel que ya sabe lo que va a pasar? Entonces, yo creo que a veces Dios no nos dice todas las cosas porque si no, saldríamos huyendo, ¿verdad? Pero sí nos puede decir lo suficiente como para que sepamos hacia dónde ir, ¿sí? Y la palabra de este año fue mira la cruz, mira la cruz. Fue la palabra que el Señor nos dio este año y queremos que esta palabra guíe tu vida, guíe mi vida durante este año 2022. Cuando yo tomo la palabra del año, es una palabra que a través del año van pasando cosas, ¿verdad? Cosas buenas, cosas malas. Tenemos que tomar decisiones y a veces no sabemos cuál camino tenemos que tomar. Hay decisiones que son fáciles, hay otras que son más difíciles, ¿sí? Hay cosas que nos hace la gente. Hay conflictos en las relaciones familiares, matrimoniales, con hijos, con amigos. Y en todas esas cosas, estas palabras a mí guía mi caminar, guía mis decisiones. Y yo te quiero invitar a que este año esta palabra guíe tu caminar en la vida, guíe tu caminar con Dios. Buscamos la palabra de Dios todos los días, pero esta palabra guía, cuando hay un momento, es como una luz, es como una estrella en la noche, la misma estrella que guió a los reyes que se encontraron con Jesús. Y esta palabra tiene la función de guiarnos hacia Jesús continuamente durante este año, ¿sí? Y entonces a veces surgen conversaciones y recién estamos a unos días de este año, y sin embargo hubo momentos donde el Señor ya me puso a pensar en una situación y me recordaba esta palabra y me decía, mira la cruz, mira la cruz. Cuando te sientes débil, hablábamos la semana pasada que la cruz simboliza el sufrimiento y que mientras vivamos en esta tierra, el sufrimiento va a existir. Sin embargo, Jesús venció al sufrimiento y decíamos que el sufrimiento lo vencemos no cuando desaparece de nuestras vidas. El sufrimiento lo vencemos cuando ya no nos detiene de hacer la voluntad de Dios. Eso es vencer el sufrimiento. Porque Jesús sabía lo que le esperaba en la cruz y sin embargo no lo detuvo de hacer la voluntad de Dios en su vida, ¿verdad? Y ahí es cuando vencemos el sufrimiento. Cuando miramos a la cruz vemos el sufrimiento, pero también vemos la victoria sobre el sufrimiento. Vemos que la victoria sobre el sufrimiento no es que Jesús se bajó de la cruz. La victoria del sufrimiento fue que Jesús aguantó en la cruz hasta la muerte y que el sufrimiento nunca lo desvió de hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Porque en esta tierra, si hay algo para lo que vivimos tú y yo, es para no sufrir, ¿sí? La definición más básica de felicidad es no sufrir, ¿verdad? Cuando usted va al doctor y le duele algo, le dicen del 0 al 10, ¿de cuánto le duele? Todos queremos vivir en el 0. 0 dolor, 0 sufrimiento, 0 problemas. Y por instinto hacemos todo lo necesario para evitar ese sufrimiento, ese dolor, esos problemas, ¿sí? Pero veíamos que Pedro, cuando le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, Señor, Pedro le dijo, estás hablando como Satanás, porque estás usando el dolor y el sufrimiento que me espera para desviarme de lo que Dios quiere que yo haga. Y Jesús dijo, a mí el dolor, a mí la cruz no me desvía del camino de Dios. Y les dijo, los miró a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, cargue su cruz y sígame. Así que ser discípulo de Jesús no se trata
de que todo nos va a ir bien. No se trata de... Jesús nunca nos prometió que Él va a llevar nuestra cruz. Él nos dijo, si me quieres seguir, tienes que cargar tu cruz. Sí. Y esta foto la tomé en un retiro que hice el año pasado en un convento jesuita que está en la ciudad de Sedalia, cerca de aquí. Y mientras miraba esto que representa a Jesús orando en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, Jesús está orando y está mirando la cruz. Y obviamente que no, en el Getsemaní no estaba la cruz. ¿Sí? Jesús estaba orando antes de que lo arresten. La cruz no estaba ahí, pero yo estoy convencido que Jesús la veía, porque Él sabía que le esperaba la cruz. Así que aunque no estaba ahí, Él la veía. ¿Sí? Y cuando yo miraba esta estatua, esta escena, y la estatua de Jesús representando a Jesús mirando la cruz, yo decía, ¿qué pensaría Jesús en ese momento? ¿Qué vería Jesús en ese momento al mirar a la cruz? ¿Sí? Y el Señor, en esa conversación con Él, a través de su Espíritu Santo, me dijo algunas cosas que hoy las quiero compartir contigo. ¿Sí? Entonces, cuando vemos la cruz, la pregunta es, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? ¿Qué ves cuando miras la cruz? Yo veo tres cosas. Veo transformación, veo misión y veo rendición. Y ahorita vamos a hablar de estas tres cosas. Pero antes de empezar a hablar sobre esto, te quiero decir algo que surgió en una conversación que teníamos anoche. En la cruz, por sobre todas las cosas, lo que vemos es la más grande paradoja del universo. La paradoja más grande de la historia del tiempo. La paradoja más grande de todo el cosmos la encontramos en la cruz. Paradoja significa la unión de dos ideas que parecen contradecirse. ¿Sí? Eso es una paradoja. La combinación de dos ideas que parece que se contradicen y sin embargo no se contradicen, tienen sentido, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted dice, me asusta pero me gusta. Eso es una paradoja. ¿Sí? ¿Sí? Eso es una paradoja. Me asusta pero me gusta. Porque si hay algo que lo asusta, no le debería gustar, ¿verdad? Pero sin embargo, ¿sí? Así funciona una paradoja, ¿verdad? Otra paradoja puede ser, mírelo, él tiene tanto dinero y sin embargo no tiene nada. Eso es una paradoja. Son dos ideas que parecen contradecirse y sin embargo se conectan. ¿Sí? En la cruz lo que vemos es la paradoja más grande de la historia y cada uno de estos tres elementos nos muestra la paradoja de la vida. Y yo creo que cuando yo entendía esto anoche, empecé a entender por qué el Señor este año nos dio esta palabra. Y esto es algo que yo estoy llegando a mi propia conclusión. Yo creo que este año va a ser un año extremadamente paradójico. Extremadamente paradójico. Creo que va a ser un año de mucho sufrimiento y de mucha felicidad. Va a ser un año de mucha duda y de mucha fe, de mucho ver el poder de Dios. Va a ser un año de mucha debilidad humana y mucho año de milagros divinos. Va a ser un año de llanto y va a ser un año de risa de felicidad. Creo que va a ser un año extremadamente paradójico. Y te animo, te invito a que te prepares a vivir en la paradoja del 2022. ¿Y cómo nos preparamos? Pues acá el Señor nos está indicando cómo prepararnos. Mira la cruz. Porque la cruz es la más grande de todas las paradojas.
Y sin embargo, ahí en la cruz están todas las respuestas. Todas las respuestas a la humanidad están en la cruz. Si tú estás enojado con alguien, mira la cruz. Si tú estás luchando con la tentación, mira la cruz. Si te va bien en la vida, mira la cruz. Si te acabas de comprar tu primera casa, mira la cruz. Y la cruz siempre te habla. La cruz siempre contesta esa duda, esa pregunta. Si tú no crees en Dios o estás dudando de tu fe, mira la cruz. Mira la cruz. La primera paradoja que vemos en la cruz es la de la transformación. La cruz transformó a Jesús. La cruz transformó a Jesús. Y lo primero que transformó fue su debilidad. En Mateo 27:32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. ¿Sí? Cuando Jesús iba en el camino, después de haber sido sentenciado a muerte y después de haber sido latigado y castigado toda la noche, estaba tan débil, estaba perdiendo sangre por todo su cuerpo. Y ahí fue donde le pusieron su cruz, que la cargue y que camine hacia el lugar donde lo iban a crucificar, con la cruz cargada. Si ustedes vieron la pasión de Cristo, vieron que era en la punta de un monte, así que él tenía que ir subiendo con esa cruz. Y llegó un momento donde no pudo más, donde el peso de la cruz lo venció, donde Jesús cayó. Y los soldados romanos llamaron a un hombre que pasaba por ahí, Simón de Cirene, y le dijeron, ayúdalo a llevar la cruz. ¿Sí? Porque la cruz nos demuestra que en la vida nadie puede llevar la cruz solo. Nadie. Todos necesitamos ayuda. Todos necesitamos ayuda para llevar nuestra cruz. Hay un momento, tú estás que yo puedo, que no quiero que nadie se entere, que no quiero que me vean, que no le digan a nadie, pero llega un momento que la cruz, ¡pum!, te vence. Por eso Dios dejó a la iglesia, no porque somos perfectos, somos un grupo de gente tan imperfecto como cualquier otra. Luchamos con los mismos pecados, con el mismo coronavirus. Luchamos con los mismos problemas que cualquier otra persona, pero la iglesia es el lugar donde un grupo de personas imperfectos como tú y yo nos juntamos a clamar por la misericordia de Dios. Y en nuestro clamor el Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo usa a seres imperfectos como nosotros para bendecirnos los unos a los otros y te das cuenta que ya no estás solo. Ya no estás solo. Ya no estás solo. Ahora, el hecho de que no estés solo no quiere decir que los demás somos más perfectos que tú. Somos tan imperfectos como tú. Así que no esperes que nos comportemos mejor de lo que tú te comportas. Somos todos iguales. Y si me vas a juzgar a mí, pues primero júzgate a ti mismo. Estamos todos en la misma, pero estamos todos buscando. Y la cruz, en nuestra debilidad, cuando nuestra debilidad nos lleva al punto de desmayar y de caer como Jesús, Jesús encontró la fuerza de otra persona a su lado. Y entonces en la debilidad, Jesús, en su debilidad, se dio cuenta que era fuerte. Porque cuando tú eres débil, Dios pone gente a tu alrededor. Y de repente la debilidad ya no es un señal de fracaso. Porque cuando yo digo no puedo, viene 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora no es la fuerza de 1, es la fuerza de 5 empujando juntos. Así que en la debilidad, cuando Jesús cae, cuando tú caes por el peso de tu cruz, es cuando tu debilidad se transforma en fortaleza. Y en el momento más débil de tu vida, te transformas en la persona más fuerte. No con tu fuerza, con la fuerza de Dios y con la fuerza de aquellos que Él pone alrededor tuyo. Acá está la primera paradoja, que cuando nos creemos débiles es cuando nos volvemos más fuertes. Esta es la primera paradoja de la cruz. Así que si te sientes débil, mira a la cruz.
Si te sientes débil, mira a la cruz y pide ayuda como la pidió Jesús. Recibe ayuda como la recibió Jesús. Yo hablo con tanta gente que no quiere pedir ayuda. ¿Sí? No quiere pedir ayuda. Terminan pidiendo ayuda cuando ya están desesperados, ¿verdad? Y los hombres ni se hable. Los hombres solamente piden ayuda cuando ya la esposa delante mío me dice: pastor, hable con él. Cuéntale al pastor. Cuéntale al pastor lo que me dijiste a mí. Porque a los hombres se nos ha enseñado esta gran mentira de que nosotros tenemos que poder solos. Yo luché con tantos vicios durante mi vida y nunca quise pedir ayuda porque dije, si yo tengo que pedir ayuda para vencer mi vicio, ya no tengo ningún mérito en vencerlo. Ya no me hace una mejor persona, soy una persona débil porque tuve que pedir ayuda. Y sin embargo Dios me mostró, precisamente para que entiendas que eres débil, es que no te dejo vencer tus vicios solo, para que clames a mí y entiendas que si vas a vivir feliz y vas a lograr algo en esta vida, es a través del poder de mi Espíritu Santo. Por eso Pablo dice, en mi debilidad me alegro, porque en mi debilidad encuentro el poder del Espíritu Santo. Lo primero que la cruz transforma en la vida de Jesús fue su debilidad. Lo segundo que la cruz transforma en la vida de Jesús es su identidad. Di conmigo, identidad. ¿Cómo puede ser que la cruz transforme tu identidad? Cuando tú llegas a la cruz, se acabaron los amigos, aunque te quieran. ¿Sí? Cuando Jesús fue a la cruz, hubo 11 de los 12, hubo 11 que desaparecieron. Así que le quedó menos del 10% de sus amigos, como el 8%. 8 por 12, 96. Sí, como el 8% de sus amigos. El otro 92% de la gente desapareció de su vida. Eso pasa cuando te llega a la cruz. Cuando llega a la cruz, el 90 y tanto % de la gente desaparece. See you later. Ahí nos guachamos. Queda el 8%. Quedó su madre, quedó su mejor discípulo Juan, y su madre quedó María Magdalena. Quedaron 2 o 3 personas. En la cruz quedan 2 o 3 personas, pero ni siquiera esas 2 o 3 personas pueden subir a la cruz contigo, porque tu cruz es tuya, de nadie más. Ellos tienen su cruz. Y ahí cuando tú estás solo en la cruz, se ve de qué estás hecho. Es en la cruz, es en el fracaso, es en el dolor, en el sufrimiento, donde se ve de qué estás hecho. La esposa de Job, cuando lo vio enfermo en la bancarrota, le dijo: ¿por qué no maldices a Dios si te mueres? La esposa, mire qué joyita que tenía. ¿Por qué no maldices a Dios si te mueres? Y Job, clavado en su cruz, habiendo perdido sus 14 hijos, habiendo perdido toda su fortuna, toda su salud, peor que el coronavirus, estaba en una llaga viva, la miró a la esposa y le dijo: yo sé que mi Redentor vive y me levantará de las cenizas. Es en la cruz donde se ve de qué estás hecho. Es en la cruz donde se ve en quién crees. Es en la cruz donde se ve si te vas a aferrar a tu Salvador, sabiendo que Él no te va a abandonar, no porque tú te lo mereces, sino porque ese es el carácter de tu Salvador. El carácter de nuestro Salvador es el de un Salvador que no abandona. Nunca te abandonaré. ¿Qué parte de nunca no entendemos? Nunca te abandonaré, nunca te dejaré. Y es en la cruz donde realmente se prueba al máximo quién eres. Y Jesús, que se podía bajar de la cruz, decidió quedarse clavado en la cruz. Y cuando Pilato lo vio, Pilato que sabía que era inocente, Pilato que sabía que no había hecho nada, Pilato que sabía que era que le estaban diciendo: este es el Hijo de Dios, el rey Pilato. Cuando Jesús está clavado en la cruz, le clava un cartel arriba que dice: Jesús Nazareno,
Rey de los judíos. Este sí es el Rey de los judíos. Este se fue a la cruz para salvar a su pueblo. Se fue a la cruz por los judíos. Todavía no entendían que eran para toda la humanidad. Pensaban que era solo para los judíos y dijeron, este es el Rey de los judíos. Y es ahí en la cruz donde Jesús encontró su identidad. Es ahí en la cruz donde se declaró que Jesús, hasta el mismo imperio romano declaró que Jesús era el Rey de los judíos. Y dejó de ser un profeta loco, un sanador de barrio, para pasar a ser el Rey de los judíos. En la cruz, donde parece que no eres nadie, es donde realmente encuentras quién eres y de qué estás hecho. En la cruz Dios transformó la identidad de Jesús. Y es en la cruz donde encuentras tu verdadera identidad. Lo tercero que transformó fue la santidad. Di conmigo, santidad. La cruz transforma la santidad de Jesús. ¿Cómo es esto? Colosenses 2:15 dice, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿De qué potestades y principados está hablando? Está hablando de fuentes, está hablando de seres demoníacos, de fuerzas diabólicas, ¿sí? que influencian a la humanidad, ya sea espiritualmente o mentalmente, y que nos llevan a creer las mentiras del diablo y finalmente a pecar. Y cuando pecamos se generan malos deseos en nuestro cuerpo y después esos malos deseos nos controlan. Los principados y las potestades son las maldiciones y son los poderes y las mentiras de Satanás que están ejerciendo fuerza, influencia sobre nuestras vidas. Dice que Jesús las tomó todas, las exhibió y triunfó sobre ellas, clavándolas en la cruz. O sea, Jesús tomó los pecados de toda la humanidad. Los pecados tuyos, los míos, los de tus abuelos, los de tus tatarabuelos, los pecados de Hitler, los pecados de Trump, los pecados de Biden, ¿sí? Los pecados de Osama Bin Laden, los pecados de los pedófilos. Jesús tomó los pecados de todos. Los pecados de aquellos que molestan a criaturas, los pecados de los torturadores, de los asesinos. Jesús tomó los pecados de todos y se los cargó en su cuerpo. Y al morir Jesús, en su cuerpo murieron todos los pecados de la humanidad. Cuando Jesús resucita, ya resucita sin esos pecados, resucita en toda su gloria. ¿Sí? Cuando Él muere, con Él mueren tus pecados y mis pecados. Por eso la cruz transforma la santidad de Jesús, porque después de la cruz, Jesús resucita en toda su santidad, en toda su gloria. Pero había pecados que solamente se podían destruir tomándolos en su propio cuerpo y muriendo, matando ese cuerpo, para que con el cuerpo mueran también esos pecados. Hay cosas en mi vida y en tu vida que la única manera que vamos a triunfar sobre ellas es matando nuestro cuerpo. Hay cosas en mi cuerpo que nunca van a cambiar. Hay malos deseos, hay malos pensamientos, hay enfermedades, hay tendencias depresivas, hay tendencias obsesivas. Hay cosas en tu cuerpo y en el mío que nunca van a cambiar. Que la única manera de triunfar sobre ellas es clavarlas en la cruz. Y que una parte tuya muera en esa cruz. ¿Sí? Por eso Pablo dice, todos los días muero. El apóstol San Pablo, porque cuando yo muero en la cruz de Jesús, vuelvo a resucitar con la santidad de Jesús. ¿Sí? Al morir, mueren mis pecados, y al resucitar, resucito en la santidad de Cristo. Así que la cruz transforma tu santidad. Por eso yo te decía hace un rato, si tú estás luchando con un pecado, mira la cruz. Mira la cruz, porque en la cruz es donde tu pecado es destruido y resucitas en la santidad de Jesús.
Es en la cruz. Así que lo que vemos que lo primero la primera paradoja, ¿sí? Dijimos que transforma la debilidad en fuerzas, ¿sí? Que transforma tu identidad cuando crees que no eres un don nadie. El título divino te demuestra quién eres en el reino de Dios. Porque mira, una cosa es quién eres tú aquí en la tierra y otra cosa es quién eres en el reino de Dios. ¿Sí? Ahí cuenta en el libro de los Hechos que había 7 religiosos que andaban expulsando demonios y llegaron a uno y le dijeron que estaban demoniados y le dijeron, en el nombre de Jesús, el que predica Pablo, te ordenamos que salgas afuera. Y el demonio, que la Biblia no lo dice, pero yo creo que era argentino el demonio. Porque el demonio lo mira y le dice, a Jesús lo conozco. Y a Pablo también. Pero vos, ¿quién sos? Porque a estos 7 el demonio no los conocía. Porque aunque quizás eran famosos ahí en el pueblo, en el mundo espiritual no eran nadie. El demonio los miró y dijo, ustedes no los vi nunca. Nunca me pasaban un reporte. Cuidado con estos porque saben orar. Cuidado con estos porque buscan al Señor. Cuidado con estos porque están ungidos por el Espíritu Santo. Cuidado. No, a ustedes no los vi nunca en ningún noticiero del infierno. No tengo idea de quiénes son. Porque hay veces que en la tierra puede ser alguien, pero en el reino de los cielos, en el reino de Dios, no eres nadie. Y también es al revés. Hay veces que parece que acá no eres nadie. Como Jesús no tenía casa, Jesús no tenía dinero, no tenía carrera, te lo terminaron clavando en una cruz. Y sin embargo, en el reino de Dios, Él era el rey de los judíos. Y tú en el reino de Dios tienes un lugar. Dios tiene un lugar para ti en su reino. Dios tiene un lugar, Dios tiene un cargo, Dios tiene un título, Dios tiene una posición, Dios tiene una misión, Dios tiene una identidad para ti en el reino de los cielos. Tú puedes ser el rey, tú puedes ser una Débora, tú puedes ser un Moisés, tú puedes ser un Pablo, tú puedes ser un Pedro, tú puedes ser un guerrero, tú puedes ser un salvador, tú puedes ser un padre espiritual, una madre de multitudes. Tú tienes un lugar, un rol, una identidad en el reino de los cielos. Y es en la cruz, cuando parece que no eres nadie, donde descubres esa identidad. Y la tercera paradoja de la transformación es que cuanto más estás lleno, en el momento que Jesús más se llenó de pecado, cuando se cargó el pecado de toda la humanidad, es cuando estaba más cerca de alcanzar su santidad, de matar todo ese pecado y volverse a su estado más santo y más puro que jamás hayan conocido desde que nació. Y es cuando estás más cargado de pecado. Dice que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Cuando estás más cargado de pecado, tú vienes a la cruz. Y ahí cuando los tienes todos juntitos, es el mejor momento para matarlos todos juntos, como los piojos. Y tu pecado es transformado en santidad. Así que la primera paradoja que vemos en la cruz es la de la transformación. La segunda es la paradoja de la misión. Di conmigo, misión. ¿Sí? Porque al mirar la cruz, en la cruz Jesús definió su misión. ¿Cuántos saben cuál es tu misión en la tierra? Mire qué poquitos levantaron la mano. Híjole, ni mi esposa levantó la mano. Vamos a tratar otra vez. Vamos a tratar otra vez. Mi amor, tu misión es clara, es aguantarme a mí. Todavía no te diste cuenta. Vamos a probar otra vez. Pero sé sincero, si no la conoces está bien. Porque mi punto es probar que hay muchos que no la conocemos. ¿Cuántos conocen la misión, tu misión en la tierra? Mira. Menos de la mitad, gracias. Menos de la mitad levantaron la mano. ¿Sí? Porque muchos de nosotros no conocemos nuestra misión en la tierra. Y es en la cruz donde Jesús define su misión. Y es en la cruz donde tú defines tu misión. En Colosenses 1:20 dice, por medio de Cristo, Dios hizo que todo el universo volviera a estar en paz con Él. Y esto lo hizo posible por medio de la muerte de su Hijo en la cruz. Esta fue la misión de Jesús. La misión de Jesús es, en la cruz, hacer que todo el universo vuelva a estar en paz con Dios Padre. Acá está la misión de Jesús.
No solo la humanidad, el universo entero vuelva a estar en paz con Dios. ¿Cómo? A través de la cruz. Entonces en la cruz Jesús define su misión. ¿Sí? Fíjese qué interesante. A mí hay algo cuando yo pensaba en esto. En el momento que Jesús va a la cruz, estaba en el tope del éxito de su vida aquí en la tierra. Ahora sí, era el mejor predicador de Israel. Era el mejor predicador. Tenía la sabiduría de Dios. De a miles, decenas de miles se sentaban a escucharlo. Más que a los griegos, más que a Aristóteles, ¿sí? Más que a Platonón, más que a todos esos. Jesús hablaba y venían decenas de miles a escucharlo. El mejor predicador, en el mejor momento de su vida. ¿Y qué hace él? Agarra a los 12 y les dice, yo les voy a enseñar a predicar. Tuc, 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 vayan, digan, arrepiéntanse, el reino de Dios se ha acercado, vayan. Y los manda, a 70 en total, a los 12 y a otros más. Agarra a 70 y los manda a predicar. O sea que él, siendo el mejor predicador, preparó a 70 y los envió a predicar. También estaba en el mejor momento de su vida como sanador. Los profetas eran los que hacían sanidades milagrosas. Jesús estaba en el mejor momento. Jesús sanaba todos los días, sanaba enfermos, resucitaba muertos, le daba la vista a los ciegos, ¿sí? Los mudos oían, los sordos hablaban. No, wait a minute. You know what I mean. Estaba en el mejor momento, estaba sanando multitudes. ¿Y qué hace? Agarra a los 12, a los 70, perdón, otra vez. Dice, así se ora por los enfermos. Oren en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan. Y los manda a los 70 a sanar. Y los 70 empiezan a sanar gente. Así que era un gran predicador, pero enseñó y mandó a otros a predicar. Era un gran sanador, pero enseñó y envió a otros a sanar. Pero cuando llegó la hora de la cruz, no pudo enviar a nadie. Tuvo que ir él. Porque él nació para ir a la cruz. Muchos podían predicar, muchos podían sanar, pero solo él podía subir a esa cruz. Era el único digno y sin pecado de subir a la cruz. Y cuando estás en la cruz, es cuando descubres para qué te creó Dios. Porque hay algo para lo que Dios te creó en esta vida que solamente lo puedes hacer tú. ¿Sabías eso? No lo puede hacer ni tu amigo, ni tu mamá, ni tu esposo, ni tu pastor, ni tu jefe, ni tu empleado. Nadie. Hay algo en esta vida que solo lo puedes y lo tienes que hacer tú. Es tu misión en la vida. Dios te creó para que hagas eso. Así como lo creó a Jesús. Jesús podía sanar, podía predicar, podía hacer un montón de cosas. Pero había una que era la más importante. Y si no hacía esa, todo lo demás servía para muy poco. Porque Jesús había sido creado para reconciliar el universo entero con Dios en esa cruz. Y cuando yo camino por la vida y hago de todo, y no cumplo esa misión por la que fui creado, sirve de muy poco todo lo que hago. Sirve de muy poco. Porque tú te puedes comprar una casa, pero hay millones de personas que compran casas. Tú puedes trabajar, todos trabajamos. ¿Sí? Tú puedes tener carros, todos tenemos carros. ¿Sí? Tú puedes ser feliz, hay muchos que son felices. Tú puedes crear una linda familia, qué bueno. ¿Sabes qué? Los perros también crean lindas familias, con todo respeto. Los leones crean lindas familias. Usted quiere ser un buen padre, una buena madre, aprenda a los animales. No hay mejor madre que una leona. No hay mejor padre que un pingüino. ¿Sabía usted eso? El mejor ejemplo para un padre es un pingüino. Esa es su aspiración en la vida, llegar a ser tan buen padre como un pingüino. Los hijos son importantes. Claro que son importantes. Pero tú no fuiste creado por Dios para criar hijos. Tú fuiste creado por Dios para cumplir una misión en el reino de Dios, aquí en la tierra, y traer la reconciliación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay una misión que solo tú la puedes cumplir.
Solo tú la puedes cumplir en el reino de Dios. Hay una persona que necesita ser sanada y que solamente tú la vas a poder sanar porque no va a dejar que nadie ore por él. Hay una persona que necesita escuchar el amor de Dios y solamente tú se lo vas a poder mostrar. Hay un matrimonio que necesita ser restaurado y solamente tú lo vas a poder restaurar. Hay una misión, tú tienes una misión. Y en la cruz se define cuál es tu misión. Y Jesús definió su misión en la cruz. Era lo único que no podía mandar a nadie más. Lo tenía que hacer él. Pero también cuando definió su misión, después se enfocó. Diga conmigo, enfocó. Jesús, una vez que definió su misión, se enfocó en su misión. Entonces Jesús, mirándole, le amó al joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Sí? Que le dijo, ¿qué tengo que hacer para ir al cielo? Y le dijo, sigue los mandamientos. Y el joven le dijo, yo ya sigo todos los mandamientos. Y dice que Jesús lo miró y le amó y le dijo, una cosa te falta. Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme, tomando tu cruz. El joven rico tenía muchas cosas, pero no tenía la misión. Se había enfocado en muchas cosas, pero no se había enfocado en su misión. Jesús lo amó, Jesús no lo criticó por tener dinero. Jesús no lo criticó, no lo juzgó, decir, tú eres un tacaño, que eres de Monterrey. No, Jesús no le dijo nada de todo eso. Perdón si hay alguien de Monterrey, pero se ganaron la fama, igual que los argentinos, nos ganamos la fama. Jesús no lo critica ni lo condena por tener dinero, pero le dice, estás desenfocado de tu misión. Enfócate en tu misión. Vende lo que tienes, deja de atender las cosas que yo no te mandé a hacer y enfócate en la misión. Pero eso, para poder hacer eso, tienes que tomar la cruz. Porque obviamente que vender todo lo que tenía y regalárselo a los pobres le traía mucho sufrimiento. Es la cruz, ¿sí? Es la cruz. Y a veces por evitar la cruz no podemos enfocarnos en nuestra misión. Si tú te quieres enfocar en tu misión, tienes que tomar la cruz. En el caso del joven rico, la cruz era dejar de vivir con la abundancia material que él tenía, ¿sí? Esa era su cruz. Su cruz es que a partir de este momento, acá en la tierra iba a ser pobre, iba a tener tesoros en el cielo. Fíjese lo que dice ahí, tendrás tesoros en el cielo. No iba a ser pobre en el cielo, pero acá en la tierra iba a ser pobre por un rato. Esa era su cruz. Toma tu cruz y enfócate en tu misión. Ven conmigo. Jesús en la cruz entendió que tenemos que enfocarnos. Porque lo mismo que le estaba diciendo que haga el joven rico, era lo que él había hecho. Él podría haber construido una gran iglesia, él podría haberse llenado de dinero a través de sus milagros y sus predicaciones, pero Jesús se enfocó en su misión. Dice, ¿para qué voy a juntar dinero acá si dentro de un ratito me voy a la cruz? Y mi misión es la cruz. Entonces, no tiene nada de malo tener dinero, pero cuidado que el dinero no te desenfoque de tu misión. Jesús se enfocó, primero definió la misión, segundo se enfocó en su misión y tercero, y esto es lo más lindo, Jesús se enamoró de su misión. Jesús se enamoró de la misión que Dios le había dado. Fíjese lo que dice en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? ¿Y por qué sufrió la cruz? Jesús no sufrió la cruz porque le gustaba sufrir. Jesús vio la cruz porque vio el gozo que había detrás de la cruz. Él vio que tú y yo y millones de personas que él amaba podían pasar la eternidad junto a él. ¿Sí? Él no quería estar solo en el cielo. Él no quería estar en el cielo sin ti y sin mí. ¿Entiendes eso? Jesús bajó a la tierra porque hasta ese momento tú y yo estábamos condenados a pasar una eternidad sin Él, sufriendo en el infierno, como lo quieras llamar. Y Jesús no quería eso, porque Jesús te creó para amarte. Jesús te creó para estar contigo y Jesús me creó a mí para estar con Él. Y como Él quería que pasemos la eternidad con Él, Él vino a la tierra
el gozo de pensar en pasar una eternidad junto a ti era tan grande para Jesús que estuvo dispuesto a sufrir la cruz para que se cumpla ese gozo. Así que sabía que le iba a doler, sí, pero Jesús fue contento a la cruz, porque sabía que si Él iba a la cruz, Él, tú y yo vamos a pasar la eternidad juntos. Y Él te ama tanto que Él quiere pasar la eternidad contigo. Entonces Jesús se enamoró de su misión. Primero la definió, segundo se enfocó, ¿sí? Y tercero se enamoró. No hay nada más hermoso que cumplir esta misión. No hay nada más lindo en este planeta que cumplir mi misión. Y se enamoró de la misión que Dios le dio. A pesar de que incluía el sufrimiento, pero el gozo, el premio, la recompensa, el beneficio, la bendición era tan grande que dijo, yo estoy dispuesto a sufrir la cruz si esta va a ser la recompensa. Si la recompensa es que pase la eternidad con Javier. Si la recompensa es que pase la eternidad con Milagros. Si la recompensa es que pase la eternidad con Helen. Yo estoy dispuesto a sufrir la cruz. Porque la recompensa vale la pena. Y Jesús se enamoró de ti y de mí. Y se enamoró de la misión de rescatarnos a la cruz. ¿Sí? Así que, qué increíble. Porque en lugar de enfocarse en el sufrimiento, se enfocó en la bendición. En lugar de enfocarse en la recompensa terrenal, se enfocó en la recompensa celestial. Y en lugar de poder hacer todo lo que podía hacer, se dedicó a hacer lo que tenía que hacer, lo que había sido creado para hacer. Esa es la paradoja de la misión. La paradoja de la misión es que aunque puedes hacer 1000 cosas, hay una sola que es importante. Sí. La paradoja de la misión es que aunque puedes ganar millones de dólares y tener millones de cosas, hay una sola que es importante. Y esa paradoja se define en la cruz, ¿sí? Y tercero, la tercera paradoja que vemos es la de la rendición. Diga conmigo, rendición. Porque en la cruz Jesús se rindió. Primera de Corintios 1:18. Lo primero que se rindió Jesús es al poder de Dios. Al poder de Dios. Dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Cuando Jesús se rindió en la cruz, lo hizo porque confiaba plenamente en el poder de Dios para salvarlo. Jesús fue a la cruz confiando que Dios lo iba a resucitar. Así que se rindió al poder, no se rindió al poder de Pilatos. No se rindió al poder de los soldados romanos que le clavaron los clavos en la mano. No se rindió al poder de los judíos que lo arrestaron. Se rindió al poder de Dios. Digo, yo me rindo a ti porque sé que tú tienes el poder para hacer lo que quieras hacer con mi vida. Y al renunciar a su poder, quedó dependiendo del poder de Dios. ¿Alguna vez dependiste del poder de Dios? La mayoría de las veces dependemos del poder de Dios cuando nos quedamos sin poder. Es el último recurso. Bueno, ya no tengo más nada que hacer, pues ahora me queda solamente depender de Dios. Pero lo de Jesús es diferente. Jesús podría haber hecho otras cosas y Él decidió rendirse a su propio poder y confiar en el poder de Dios. Jesús se rinde a su poder humano y se rinde al poder de Dios, queda dependiendo del poder de Dios. Eso es lo primero que Jesús se rinde. Se rinde en la cruz al poder de Dios. Segundo, se rinde a la voluntad de Dios. ¿Sí? En Mateo 27:40 dice que los judíos lo miraban en la cruz y les decía, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres hijo de Dios. Desciende de la cruz. Jesús tenía el poder para descender de la cruz. Le decían, si tú puedes hacer tantos milagros, si tú puedes hacer tantas cosas, bájate de la cruz, haz el milagro y descuélgate de la cruz. Y Jesús dijo, no, porque yo estoy en la cruz haciendo la voluntad de mi Padre. Y aunque no me guste estar en la cruz, yo sé qué es lo que mi Padre quiera que haga ahora. Así que Jesús se rindió. ¿Se acuerdan en el Getsemaní cuando dijo, mas no se haga mi voluntad, sino la tuya? Se rindió.
En la cruz Jesús se rindió a la voluntad de Dios. En la cruz, lo más interesante es esto, en la cruz no hizo nada. Porque la cruz no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que hace Dios. En la cruz fue cuando menos hizo y fue cuando más logró. Porque en esos 3 años sobre la tierra sanó a miles. Caminó, predicó y sanó a miles. Pero en la cruz, cuando no hizo nada, sanó a trillones. Cuando andaba caminando y caminando kilómetros por Jerusalén y predicaba, salvó a unos cuantos cientos. Pero en la cruz, cuando no hizo nada, salvó a toda la humanidad. Sí. Y cuando andaba predicando, entraba a la sinagoga y rescataba a una mujer encorvada, rescataba a un endemoniado. Pero en la cruz, cuando no hizo nada, nos rescató a todos. Y cuando andaba caminando y predicando de día y de noche, andaba expulsando demonios y sacó unos cuantos demonios. Pero en la cruz, cuando no hizo nada, venció al padre de mentira, al Satanás y enemigo de los hijos de Dios. En la cruz Jesús no hizo nada, sino que permitió que Dios haga lo que Él quisiera en su vida. Y fue cuando más logró. Qué gran paradoja, ¿verdad? La más grande de todas las paradojas. Y en la cruz es cuando nosotros miramos nuestra vida y miramos la cruz. Y a veces, en lugar de andar haciendo para arriba y para abajo, lo que tenemos es que quedarnos quietitos en la cruz y decirle, Señor, haz lo que tú quieras. Y permitir que Dios se manifieste y se glorifique en la cruz. Y a veces es en esos momentos, cuando menos hacemos, cuando más logramos. En la cruz. En la cruz. En la cruz. Estas son las paradojas de la cruz. En nuestra debilidad miramos la cruz, nos encontramos con la ayuda de la iglesia y el poder de Dios. En la cruz Dios transforma nuestra identidad. Y cuando pensamos que ya no somos nadie, es cuando realmente encontramos quiénes somos para Cristo. En la cruz se transforma nuestra misión y entendemos que de todas las cosas que estábamos haciendo hay una sola que es realmente importante. Y en la cruz a veces es cuando menos hacemos y es cuando más le permitimos a Dios que haga cosas en nuestra vida y a través nuestro. Eso es lo que yo veo cuando miro la cruz. Yo estaba sentado en este jardín y miraba a Jesús mirando la cruz y estas fueron las cosas que el Señor me mostró. Y yo creo que estas cosas nos están preparando para este año, porque en este año vamos a experimentar debilidad. Pero si miramos la cruz, vamos a encontrar la ayuda de Dios y la ayuda de su iglesia. Esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia de Cristo. Este año vamos a experimentar falta de propósito en la vida. Yo no sé si, yo ya estoy viviendo una falta de propósito. Porque a veces uno se pone a hacer cosas y al rato le cierran esto y le cierran aquel, invita a aquel y se enfermó y vamos a hacer aquello y me agarré el virus y ya hay una falta, hay un despropósito que no sabemos ni qué hacer ni qué no hacer. Pero en esta confusión de qué hacer y qué no hacer es donde vamos a encontrar nuestra misión. Si miramos la cruz. Y en este año yo creo que va a haber muchos momentos donde nos vamos a encontrar en situaciones donde no vamos a poder hacer nada. Y es ahí, cuando no hacemos nada, que mirando la cruz vamos a permitir que Dios haga lo que Él quiere, lo que Él planea. Y siempre es mejor que lo que nosotros pensábamos hacer.
Cuando miras la cruz en tu vida, ¿qué ves? ¿En qué área de tu vida necesitas esta transformación que provee la cruz? ¿Sí? ¿En qué área de tu vida necesitas ver tu misión? ¿En qué área de tu vida necesitas rendirte a Dios? Quizás tú dices, yo no sé cómo hacerlo. Bueno, yo te voy a explicar cómo hacerlo. Si tú necesitas transformación, mira la cruz. Si tú necesitas encontrar tu misión, mira la cruz. Si tú necesitas rendirte a Dios, mira la cruz. Mira la cruz este año. Mira la cruz para ser transformado. Mira la cruz para encontrar tu identidad en Cristo. No se trata de venir a la iglesia. Se trata de encontrar tu identidad en Cristo. No se trata de seguir una religión. Se trata de entender tu misión. Y no se trata de lo que tú puedes hacer. Se trata de cuánto puedes rendirte a Dios, a su voluntad, a sus planes, para que Él haga grandes maravillas contigo y en tu propia vida y en la vida de los que te rodean.